Bienvenidos, bienvenidas a Válidamente, el podcast donde hablamos de psicología y de montar un negocio que no te mate por el camino. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente puede que lleves meses diciéndote que tienes que hacer, pero que nunca acabas de hacer, porque claro, no tienes tiempo. El tema es este. Tienes información valiosa que está atrapada en tu cabeza, en carpetas desordenadas, en hilos de WhatsApp sin responder y en documentos que empezaste y no terminaste. Y mientras eso sigue ahí acumulándose, tú sigues haciendo a mano lo que una inteligencia artificial debería estar haciendo por ti desde hace por lo menos 6 meses. La solución que te vamos a proponer hoy es que te organices primero y automatices después. Esto es una mentira. En 2026, la inteligencia artificial no necesita que tengas la casa ordenada para barrerla. Puede partir del caos. El problema real es que nadie te ha explicado cómo darle a esa inteligencia artificial las instrucciones correctas para que funcione con el contexto de tu negocio concreto, no con respuestas genéricas de Internet. Y eso es lo que vamos a ver hoy Darío y yo. Vamos a desmontarte ese mito del perfeccionismo organizativo, a explicarte qué es un segundo cerebro sin ponernos técnicos ni aburridos y a dejarte una estructura de 3 capas que puedes empezar a montar esta misma tarde, aunque tu carpeta de Google Drive sea un campo de batalla. El objetivo no es que te conviertas en un ninja de la productividad, el objetivo es que recuperes horas reales de tu semana sin romperte la cabeza ni saltarte ninguna ley de protección de datos por el camino. Venga, arrancamos. Hola Darío. Bueno, las cabeceras son cada vez más largas, ¿eh? Ya. Dile a tu IA que reduzca los tokens. Estamos aquí Vale. gastando tokens. Estamos Estoy aquí gastando agua. gastando agua. Está Anthropic Bueno, bajando el ritmo, ¿eh? Bueno, primer Nacho, tema. Hay eco, seguramente, cuando ese es yo el hable. primer tema. Tu primer tema es muy meta. A Mi lo mejor no primer lo tema hay, es ¿eh? que probablemente haya eco o no, porque la inteligencia artificial me lo haya eliminado. De hecho, está activado. Está O bien, sea ¿no? que Perfecto. puede ser que no tengas ¿Por tanto eco qué? como tú Porque la crees. gente que esté viendo esto en lugar de escuchándolo verá que mi fondo ha cambiado. Y es que me he mudado. Te has Ya estoy en mudado. mi piso nuevo. De hecho, se ha enfrentado a uno de los contextos que la jerarquía del estrés está más arriba, son las mudanzas. Y Sí, por me todo tiembla ello, este ojo. le tiembla un ojo. Yo estoy malo, no me tiembla nada, pero estoy malo. Estoy de muy buen humor, pero estoy malo. No se puede tener todo en esta vida, la verdad. No se puede estar uno sano y de buen humor. Pero ya está, Así es. no Pero pasa bueno, nada. oye, hemos escapado de la burbuja inmobiliaria. O nos hemos metido en la misma, mejor dicho, más que escapado, nos hemos metido en ella. Pero La sociedad aquí está metida estamos. en ella. Cosa que hemos descubierto gracias a esto de la mudanza, que los perfiles de Google My Business valen mucho dinero. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este podcast. Dentro de la comunidad de válidamente.club hemos enseñado a optimizarlo y seguimos haciéndolo en las consultorías grupales, es decir, individuales, grupales, que tenemos el último viernes de cada mes. Y es que vino ayer a casa un electricista, el cual me recomendó Gemini porque reformé las paredes de este piso. Y bueno, típico que te dicen que viene un electricista a arreglarte cosas y esa persona es pintora, no electricista. Entonces Sí. me dejó una pared sin luz, pared que además tiene el aire acondicionado. Y claro, Málaga, terral, para el que no lo conozca, aire caliente, necesito ese aire. Entonces tuve que llamar a un electricista y Gemini me recomendó a 2. El primero no tenía sitio hasta dentro de 2 o 3 semanas. Yo me fui de vacaciones, volví y esa ¿Tú persona crees no me que contestó. te recomiendo dos también por proximidad o solo por reseñas? Yo creo que se basó en reseñas. O sea, se basó en reseñas, no por proximidad. No sé por qué. No O sea, estaba se cerca. basó en que era Málaga, pero no. Ujú. No lo sé. Ahora tengo dudas, porque resulta que el que finalmente vino era de Alaurín, que Mira, es un vamos a hacerlo. pueblo de Málaga, que es precisamente donde está mi oficina. Entonces, Efectivamente. eso es algo que me deja en duda. Pero bueno, me recomendó como esos dos, ¿Qué le porque yo le dijiste comenté a exactamente? Gemini, Vamos a hacer la claro, prueba en vivo. Le no, dijiste, yo lo que fui contándole mi problema. Le dije, oye,
tengo este problema, tal, no sé qué, ¿esto cómo se puede solucionar? Y me lo empezó a explicar y me dijo, llama a un electricista. Y le dije, vale, pero he tenido mala experiencia con el tema de contratar gente, tal y cual, recomiéndame a los mejores. Y me Vamos a dijo, verlo. este y este. Me recomendó a Vale. dos, llamé al segundo y 663 reseñas en Google, 5 de 5. O sea, ni una reseña negativa. Le llamé, a los 2 días ha venido con su hijo, súper apañado, me contó su historia de emprendimiento, que fue muy interesante. Pues resulta que me comentaba que la persona que le está llevando el tema este de Google My Business le Ujú. valoró su perfil de Google My Business en casi 100.000 pavos. Y de hecho, le compraba su número de teléfono, su web y su perfil de Google My Business, es decir, su negocio digital, que él podría seguir perfectamente dedicándose a ser electricista, pero Sí, pero movería su posicionamiento a otra persona y podría exacto. hacerlo. Porque luego habrá gente que le contacte directamente. Claro, es como te mando a alguien de mi equipo. Yo pensé en un psicólogo posicionado que de pronto dice siempre, bueno, te derivo con alguien de mi equipo, pero en realidad no existe ese José Miguel. Es Cojamos, una empresa. bueno, en mi caso. Total, que le ofrecía 60.000 pavos. Le dijo 60.000 euros y me quedo tu número de teléfono, tu perfil de Google My Business y tu web. Ostras, ¿eh? 60.000 pavos. Pues ¿a cuánto? ¿A 100 pavos la reseña? No, serían 600. ¿A 10 pavos la reseña? Más o menos. No, a 100. A 100, Nacho. Estoy espeso, estoy espeso. Es verdad, La sí, media hora sí. de sueño que te A 100 pavos. falta. Joder. Ya Es es que hoy que estoy durmiendo pregúntale a mal. la IA, pregúntale a la IA, a ver cuánto. Google Health en mi muñeca. No te calcula, no te hace más listo. Bueno, a lo que iba 100 es, pavos la reseña. vamos a intentar hacer similitudes. O sea, imagínate, ¿no? Que este fuese el negocio paralelo de un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Estás escuchando, un profesional de la salud, quien sea, ¿no? Que dice, va, yo voy a estar aquí haciendo crecer mi cuenta de Google Empresas y luego se la vendo a alguien. Imagínate, ¿no? Mi caso, a lo mejor, ¿no? Me quiero jubilar, yo tengo mi consulta, o sea, si la puedo vender, pero podría llegar a vender. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que yo podría llegar a vender mi posicionamiento, mi ficha de Google Empresas, Sí, tal como lo haría sí, este electricista? sí, Piénsalo porque es sí. Darío Sí, sí, Benítez. sí. Da igual. Pero Darío Benítez podría tener, es como ciertas empresas de psicología grandes de esta nuestra ciudad, Málaga, que Claro, tienen un nombre más comercial, pero luego al final siempre está la cara de esa persona. pero todo el mundo sabe Pues ya, porque Vox sí, Populi, pero. que no te va a atender esa persona. Bueno, ¿y quién Pero está bueno, diciendo que yo al pueda hacer final es un ver. cambio? Y también que la gente sepa que no me va a atender Darío, Pero pero ¿tú me crees va a que atender alguien esto muy bueno. puede trascender? Vale, por hacerlo más genérico. No soy Darío Benítez, soy Darío Benítez Psicología, ¿no? Como el gabinete o la consulta, la clínica de Mm. psicología fundada por Darío Benítez. Claro, Igual que hay. hace ese rebranding, pero siguen manteniendo el posicionamiento. Vale, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Es decir, porque tú ahora mismo coges y le compras esa ficha de Google Empresas a Pues esta comprarle la persona, marca. la marca, ¿no? Pero entonces cuando la gente nos dice, oye, nombre personal o marca, casi que en este caso tiene más Hombre, sentido una marca. si quisieras hacer un exit, que se llama, que Claro, porque básicamente es un vender éxito. sí, pues tendrías que hacerlo más, tendría más sentido sobre una marca. Mm. Ahí sí. Nosotros, Pero bueno, no, no, está bien. Entonces, si tú esto se lo dijeras a alguien que quiere hacer esta locura escalar. de escalar, pero para vender su ficha, supongamos que el negocio es ese. Hacer crecer Sí, ficha de Google. De hecho, podría hacerlo. No sé cómo, bueno, no sé cómo sin hacerlo complicado. ilegal, ¿no? Es muy difícil. Ya. Bueno, Ahora, voy a meter ahí está reseña. esa experiencia de vida. Voy a meter dos temitas rápido, ¿vale? Y pasamos a lo del segundo cerebro. Muy interesante. Muy interesante el tema de que en Cataluña, en abril de 2026, salió un estudio, ¿de acuerdo? Que básicamente este estudio, que si lo tengo por aquí porque es que está en inglés, de Lancet Primary Care, ¿vale? Básicamente, en abril de 2026, este estudio decía que el 80% de los médicos en Cataluña usan ChatGPT para tareas clínicas. Pero ChatGPT. lo que. ChatGPT, ¿eh? Pero lo que más curioso es que solo el 18% paga el premium. Entonces, ¿qué pasa con ese 82% restante? Pues que están Ujú. usando la versión gratuita de ChatGPT. 8 de cada 10 están usando inteligencia artificial,
pero solo 1 de cada 5 la usa en un entorno mínimamente profesional. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que la versión gratuita y las cuentas individuales de ChatGPT pueden usar el contenido que subes, los prompts, los textos, los archivos, para mejorar futuros modelos, salvo que el usuario salga explícitamente de ese uso en la configuración o a través de una solicitud de privacidad. Es decir, si tú escribes, mujer de 34 años con antecedentes de abuso, crisis de ansiedad tras despido de la empresa tal, por defecto ese texto se va a procesar fuera de cualquier entorno sanitario regulado y va a entrar en un saco de datos que ayudan a entrenar modelos. Modelos que además tú no tienes firmado ningún contrato de tratamiento de datos con OpenAI. No. Entonces, no es que la inteligencia artificial espíe, es que tú estás subiendo datos clínicos a un servicio de ChatGPT, sí. consumo pensado para uso general. Claro. Entonces, esto hay un temita y es que en Tiene agosto, solución, ¿eh? sí, y ahora lo comento. Pero básicamente, en agosto entra en vigor, el 2 de agosto en concreto, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que se llama AI Act, ¿vale? Act, terapia de aceptación y compra. Entonces, cuando se aplique esto, vamos a ver muchos cambios, pero básicamente esto significa que tú, como clínica o profesional, no vais a poder decir, yo no sabía que existía este problema. Que no usen ChatGPT Exacto. Vas a tener que demostrar para hacer informes. que sabes por qué ejemplo. IA usas, con qué datos y bajo qué protección. Igual que pasa con la ley de protección de datos, con la GDPR, ¿vale? Pero en este caso aplicado a inteligencia artificial. Entonces el problema no es usar inteligencia artificial, el problema es ser un agarrado tecnológicamente hablando. Entonces, alternativas legales. ChatGPT de pago, Enterprise, productos de negocio. ¿Por qué? Porque no usan tus datos para entrenar los modelos de manera por defecto y ofrecen un cifrado más robusto y controles de todo esto, ¿de acuerdo? O usar la inteligencia artificial vía API, que esto es más Vía técnico, API. O pero vía resulta local. que, claro, vía local o vía API Pillas. está explícitamente excluido del entrenamiento de modelos. Entonces, aquí, si no tienes un plan de pago con condiciones de empresa o una herramienta sanitaria específica que tenga firmado todos sus acuerdos de protección, cada informe que metas en el chat de consumo es mínimo una brecha de seguridad y de confidencialidad. ¿Ok? Que sepáis Efectivamente. esto. Ok. Esto estaba pensando lo del tema de la API, porque ahora hay un montón de herramientas de gestión clínica. Estuve en un congreso y me encontré otra, en el congreso este de Ampere. Estuve el viernes pasado y estaban allí típicos patrocinadores, bueno, patrocinadores y gente con en su stand vendiendo sus cosas. Había, por supuesto, gente vendiendo libros y había unos chavales que, porque es que no tuve tiempo, pero normalmente me habría acercado y le habría dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Porque lo que ofrecían era el típico asistente con inteligencia artificial para la redacción de informes clínicos de manera un poco más ágil. Y yo pienso, ¿no hay modelo fundacional? Sí que lo hay, ya lo hablamos del tema de la empresa esta extraña, no me acuerdo ya ni cómo se llama, la verdad. Ha sido importante, está siendo en mi vida. Pero al final tú vas a tirar de la API de Anthropic, de Google o de ChatGPT, de OpenAI, ¿no? O sea, tú estás usando esa API. Realmente estás procesando los datos en un servidor que ya no está en la Unión Europea. O sea, ¿te acuerdas que hablamos, Sí. ¿no? sobre el tema De de la hecho, protección de datos y por qué? la última newsletter que publiqué en mi newsletter, la del derecho a la IA, Sí, exacto. Lo de los servidores. hablaba de sí. eso. Hablaba Efectivamente. precisamente de que tú puedes, claro, de que de pronto llega el gobierno de España, presenta una licitación para implementar inteligencia artificial en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, que esto es real. Ujú. De pronto ese correo, o sea, perdón, esa licitación se llama Fujitsu Vale. y Fujitsu utiliza pues tanto Azure, Amazon Web Claro, Service. al final esto se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Todos los datos del sistema sanitario madrileño están pasando por servidores de Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, le acabamos de regalar todos los datos sanitarios de España a Estados Unidos. Pero es que es inevitable, es incluso solo Es más, usan estamos la pagando API. para que eso ocurra, que es peor todavía. Pero es que si tú solo
usan la API también. Así que al final, todo lo que decíamos de que no, Crisp no, porque manda los datos a los servidores estadounidenses. Utiliza alguna herramienta, incluso la de, yo qué sé, cualquier software clínico que esté aquí construido en España, es que no voy a decir nombres, que no nos pagan. Es que también van a estar utilizando una API seguro, porque no tienen un modelo fundacional conectado con un servidor estadounidense. Entonces, al final, los datos se están yendo fuera de Europa. Estamos incumpliendo la GDPR. Imposible no hacerlo, así que dejad de rayaros. Ya está. Pues Ese sí. era mi Segundo speech. temita que os traigo, ¿vale? Es el tema de la subida de precios de Microsoft 365, que no sé si la gente aquí lo ¿Quién utiliza. usa eso, tío? Pues lo usa bastante gente, o sea, Sí, pero de realmente gente que no tenga que estar. Sí. Bueno, una Office. amiga que lo pago. Sí, no, Sí. la gente que utilice Office, que sepa que Microsoft, pues a partir del 1 de julio de 2026, es decir, ¿A dentro de un cuánto? mes, lo sube, pues no sé el precio exacto, pero entre un 5 y un 33% según el plan, ¿vale? Buah, chaval. Y es Em, básicamente porque le van a meten IA. meter, sí, todo el estándar de Copilot y todas las funciones de inteligencia artificial van a estar Vale. cada vez más integradas y es guay porque resulta que ahora mismo Microsoft 365 trabaja con un modelo propio de Microsoft. De hecho, yo hablé de esto con el vicepresidente de Microsoft en España, casi nada, en el CTX de Que te Sevilla, en el pase evento de claves, Sevilla. ¿no? Que te pase claves. Sí, seguro. Yo tengo Y le claves. preguntaba por esto, ¿no? Y me decía que Microsoft precisamente está poniendo toda la carne En la IA. en la IA dentro de Office, porque están viendo que ellos aquí tienen mucho que aportar y al final ellos no están tampoco tanto en la pelea porque venden servidores como es Azure. Entonces Ujú. se la pela un poco el tema de los modelos de lenguaje, pero sí que han metido bastante caña a todo el tema de correos, documentos, calendario, OneDrive, todo esto. Entonces, para tareas de texto tipo informes, cartas médicas, resúmenes de reuniones, derivación, todo esto, pues básicamente Yo es que ahora siempre siento Microsoft que 365 lo va a poner al nivel de GPT-4o. eso es lo que te va a preguntar. 4O. Pero siempre estás usando un modelo inferior, ¿sabes? Cuando Bueno, utilizas pero esta está súper herramienta. integradito. Buah, pero que te cuesta copiar y pegar, ¿sabes? No sé. Ya, bueno, a ver, tú imagínate, pero si tú ya estabas acostumbrado a usar O sea, te pongo un eh, ejemplo. ¿Tú utilizas la IA dentro de Gmail o utilizas Gemini fuera? Pero Y luego. hay gente, yo, claro, yo lo uso dentro de Sheet, por ejemplo, yo lo Sí, ahí uso sí dentro lo del usas. ecosistema de Google, sí. Entonces, claro, tú antes tenías que Pero coger, ahí abrir tu sí herramienta. utilizas, ahí sí utilizas el mejor modelo, creo, ¿no? Hay que empezar así, pero tú piensas en la usabilidad de la persona que ahora mismo lo que hace es, me voy a mis herramientas de nota, la que sea, Notion, Drive, lo que sea. Copio lo que he apuntado durante la sesión. Ujú. Lo pego en ChatGPT o en el modelo que a mí me mole. Copio el texto generado, lo pego en Word, lo arreglo, le doy formato y lo guardo. Que Ahora, sí, que no digo que con no. esto, quien está acostumbrado a usar Word, Pero usa el entiendo botón de que no va a Copilot, ser el le local, ¿no? dices, léete mis notas. Bueno, Creo que no, con los portátiles nuevos estos pero que han está a tope. sacado, con los que han Sí, sacado, a lo mejor sí que puedes hacer cosas en local. Google está a tope, por ejemplo, con todo el tema Claro, nota. el tema es, ¿cumple esto la protección de datos, por ejemplo? Si tú te pones ahora a hacer los informes dentro del doc con Microsoft 365 usando la IA, ¿cumple la protección de datos? Si estás pagando un modelo Enterprise, sí, pero ¿y si no? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Que lo investiguen. Es que al final eh, siempre vamos a estar cortados por las mismas tijeras. Sí, pero bueno, básicamente eso, que sepáis que ahora pues vais a poder decirle a Word, léete mis notas de la sesión de hoy y redacta un informe de evolución con apartados de antecedentes, evaluación y plan no sé qué. Entonces, en 30 segundos tienes un borrador y no tienes que estar liando tanto. Ya, Esto multiplícalo por presupuestos en Excel, informes, cartas a una mutua. Entonces, vas a empezar a ahorrar tiempo, ¿vale? Ya que no está. digo que Sea no. mejor o peor, Está pero bien que bueno, se utilice. Lo que pasa es que ya con todo me esto yo parece siento que es, interesante. está bien y quien utilice 365 porque sepan que le van a subir la cuota. Para mí al final es como, vale, ya está. Dejad de, o sea, ya tengo el generador de texto, ya me corrige los textos, ya sé que me va a hacer cada vez los textos mejores.
pero yo quiero que la IA trabaje por mí. Ya está. Yo estoy buscando que la IA trabaje por mí. Y yo Por creo que nos eso, vamos a quedar con esas dos ideas de estos dos temas. Primero, que si te tienes que quedar con algo es que se acabó esa época de jugar a que uso inteligencia artificial a escondida. O sea, yo creo que ya la gente merece saber que sus datos están cuidados sí. como tu encuadre, o sea, totalmente cuidadito y que tú no tienes que estar viviendo con miedo a una multa por ahorrarte dineros en licencias o por usar ChatGPT gratis, ¿de Ujú. acuerdo? Y la otra idea es que, bueno, que sepáis que a partir de julio, pues Microsoft va a empezar a empujarte hacia ese entorno donde todo viene con inteligencia artificial integrada y que hay que aprender a configurar todo esto bien porque cada vez son más las herramientas que nos van a empujar a usar inteligencia artificial. Entonces, vamos a ordenar todo este caos tecnológico. El caos. No, Darío. Que yo creo que es nuestro trabajo principal, ¿no? Ordenar cosas. Últimamente Sí. es Somos lo que las hacemos. maricondo de la Pero IA. comernos hijos, la verdad. Para esta Eso es asiático. exposición, mm, para esta exposición Los cuales a lo mejor, tenemos si fuéramos asiáticos, tendríamos más seguidores. por densidad poblacional, sí, muy probablemente, ¿no? La verdad. Poco se Bueno, habla de eso. cuéntame, el segundo cerebro de Válidamente. A mí me gusta mucho esto de los segundos cerebros. No sé si tú alguna vez has tenido uno. Eh, tengo uno, o sea, imagínate tener dos. O sea, tengo uno y lo uso regular con el déficit de atención que tengo. Entonces, no sé si me vendría bien un segundo. El tema de los segundos cerebros que para mí está encajado dentro de la misma filosofía esta de organizar lo organizable, ¿no? Como controlar el caos que la vida en realidad te da, pero que no Mira, puedes controlar. me voy Para a mí poner es una en la fantasía. piel de alguien que nos esté escuchando ahora mismo y que sabe que existe esto del segundo cerebro. Y es, Sí, ¿tú crees sí, que yo creo que Miguel esto se ha hablado Infante? mucho. No, 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 me he puesto no, no, no. Bueno, Miguel Infante tendrá 4 o 5 cerebros, no solo dos. No, no, me refiero al hecho de que seguramente haya escuchado hablar del segundo cerebro por todo el tema de Notion, como pasa con... Ay, Sí. se me acaba de olvidar esta chiquita que Elena vino a Madrigal. Minimalizado, Elena Madrigal. Elena Madrigal hablaba en el podcast que murió, que era Minimalizados, de este segundo cerebro hace ya muchos años y ahora parece que tiene más sentido. El problema es, primero, entender para qué sirve ese segundo cerebro y segundo, cómo implementarlo. Y eso es lo que a mí me gustaría que hoy, Darío, me dejaras resuelto. Vale. La función aparente de un segundo cerebro es la de organizar información que a priori es caótica dentro de la base de conocimiento. Digamos que todos los negocios tienen al final una serie de datos y de procedimientos que a veces se repiten o por lo menos son muy valiosos. Y un segundo cerebro en un negocio está diseñado para eso, ¿no? Para darte un sitio donde tú vas volcando toda la base de conocimiento. Lo llamamos segundo cerebro porque queda guay, pero es una base de conocimiento, una wiki de toda la vida de Dios que se ha tenido sobre todo en empresas digitales, ¿no? En empresas de software, empresas tecnológicas. Todos los programadores o la mayoría de los programadores que trabajan en empresas grandes tienen una base de conocimiento. Las grandes empresas lo tienen. Yo no sé si la tuya lo tiene. No. Pues ya sabes. Pillad una licitación que haga una base de conocimiento. Para mí es fundamental por diferentes motivos. Toda la comunicación interna, para hacer onboarding, para optimizar procesos, para automatizar y para lo que luego diremos, acabar pudiéndole delegar mucho de esto a una inteligencia artificial o a un agente. El tema es, ¿necesita todo el mundo un segundo cerebro? Que hay diferentes metodologías y tal, está muy guay, el método para, te hago fuerte, yo soy un friki de los segundos cerebros en realidad. Lo que pasa es que ahora le he dado una vuelta y lo he adaptado a la inteligencia artificial y en Psicoflix lo estamos utilizando. En Psicoflix hay muchas cosas que hacer siempre, somos muchos. Además repetimos cosas, digamos, a lo largo del año, pues siempre que lanzamos un curso hacemos X cosas, siempre que abrimos la suscripción hacemos otras, cada vez que se lanza un podcast se hacen unas cosas. Bueno, y si yo me voy de viaje a Bali, así como ejemplo aleatorio, que a lo mejor ocurre, pues me gustaría que existiese un sitio donde mis compañeros pudieran
documentar, ¿no? O preguntar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿le hace falta un segundo cerebro a todo el mundo? Yo creo, ¿queda claro lo que es un segundo cerebro? ¿Queda claro para lo que sirve un segundo cerebro, Nacho? ¿Tú crees que queda claro? Sí, yo creo que queda claro que, Ah, o al menos yo como lo veo, no. A ver, como yo lo veo es, a mí me entran muchos inputs de muchos lados con mucha información. Es decir, a mí tengo mi canal de WhatsApp, tengo mi correo electrónico, tengo lo que leo por informarme a través de newsletters, de blogs, de Twitter, de eso. se Lo te voy puede encontrando utilizar como para eso. info que es útil, info que son to-dos, es decir, cosas que tengo que hacer, e info que en algún momento voy a tener que recurrir a ella porque de pronto alguien te ha mandado un informe, una cosa tal, que, bueno, tienes que tener en cuenta para algo, procedimientos, todo esto. El problema es que eso queda registrado en el canal donde lo he leído y ahí queda. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un Slack con compañeros donde se ha dicho que tengo que hacer X tarea, luego contigo tengo un WhatsApp donde me has dicho que haga otra X tarea, y luego tengo un correo electrónico donde gente con la que trabajo me manda X tareas, y luego aparte yo en Twitter leo información interesante para mejorar mi negocio, todo eso queda en esos canales que he dicho, Slack, Ujú. Twitter, Gmail. Entonces, eso, de alguna manera, pienso que el segundo cerebro lo que va a hacer es recogerme toda esa info. Mira, además estaba justo escribiendo de esto en aterrizajedeemergencia.com, porque si queréis entender una versión muy minimalista de un segundo cerebro, podéis pensar en las listas de tareas. Tener un soporte físico o digital donde apuntes todo lo que tienes que hacer se ha demostrado que ayuda a descargar mentalmente todos esos asuntos pendientes. Porque tener asuntos pendientes genera estrés, genera que tu cuerpo esté atento a esas cosas que se supone que podrías estar haciendo en cualquier momento. Entonces empezaríamos por ahí, por apuntar las cosas en una listita de tareas o en tu Google Calendar. De hecho, tú estás haciendo eso porque si no estarás más estresado. Claro. Todos esos canales van a pasar porque tú los apuntes, pero ¿podríamos optimizar eso para que lo hiciera una IA? Sí, lo que pasa es que si tú luego no vas y miras la IA, ¿eso lo usas? Sí, Muy bien, ese es un pero problema. que no lo llevas siempre. Claro. Pues por eso uso Estoy el móvil. enseñando a cámara una libreta de papel. Muy bien. Y ojo que escribir a mano tiene sus beneficios. El tema es este. Tú no estás escuchando, hablo ya a esa psicóloga, a ese psicólogo, a esa emprendedora que a lo mejor tiene otro tipo de proyectos que sé que también nos pueden estar escuchando y te dirás, ¿necesito un segundo cerebro? Bueno, seguro que sí, vas a necesitar una lista de tareas, pero algo más complejo como un segundo cerebro asume que esa lista de tareas además está integrada dentro de una base de conocimiento. Si estás empezando y no tienes nada, no te rayes porque un segundo cerebro puede tener las pretensiones de ser lo que te organice de cara al futuro para toda tu vida y todos tus objetivos que no sabes ni siquiera si serán los que realmente acabes cumpliendo. Entonces, el segundo cerebro a veces es una estrategia de evitación ante la incertidumbre que supone el futuro de estar construyendo tu proyecto. O sea, no te hace falta si estás empezando. Un segundo cerebro, desde mi punto de vista, más es un sitio en el que tú conscientemente vuelcas toda esa información que sabes que probablemente sea útil en el futuro. Entonces, si tú tienes flujos recurrentes, plantillas, muchos pacientes y además externalizas procesos a otra gente, pues vas a necesitar un segundo cerebro, pues porque te va a ayudar a tener todo esto centralizado y un sitio donde si entras en coma, imagínate, Ujú. te mueres también, te puedes morir y una persona coge, mira tu segundo cerebro y más o menos podría, no va a hacer igual, ¿no? Pero podría hacer las cosas muy parecidas a ti. Podría tomar las riendas de tu negocio, ¿no? O sea, un segundo cerebro perfecto sería capaz de ayudar a alguien que no conoce nada de tu negocio a seguir con él hacia adelante. Esa es, de mi punto de vista, la mejor definición de un segundo cerebro. Entonces, si estás en ese punto y encima quieres que una IA tome el control en algún momento, ya estamos en la época agénticas, te va a interesar. ¿Qué tengo yo en Psicoflix? Yo voy a hablar de lo que tengo en Psicoflix, que está muy guay. En realidad este diseño surgió en conversaciones con Claude, no es el diseño que yo he tenido a nivel personal, porque yo siempre he utilizado el método para proyectos, áreas, recursos y archivo, que es el método de Tiago Forte, que para mí es como el más sencillo.
porque al final tú organizas tu vida en función de proyectos, pero están dentro de un área, el área siempre permanente a lo largo de tu vida. Válidamente sería un área, por ejemplo, o un Ujú. área dentro del área de trabajo, porque siempre va a estar ahí, se parecen un poco a los valores. Los proyectos tienen que ver con una fecha de inicio y una de cierre. Luego tenemos los recursos, que son contenido adicional relacionado con proyectos, áreas y tal, y todo eso. Y luego el archivo, que Vale. es como todo lo que vas guardando. Este es el método más utilizado para construir un segundo cerebro de forma artesanal en un Notion o en Obsidian o en donde tú quieras. Pero Vale. con la IA está un poco diferente. Si tú lo que quieres es diseñar un segundo cerebro para poder alimentar una inteligencia artificial, tenemos 3 capas. Una en la que ponemos todos estos datos vivos, todos los KPI, todas las métricas que van moviéndose o van creciendo, idealmente van creciendo, salvo el de las bajas, que debería ir bajando, Claro. que son los datos vivos. Luego tenemos todo lo que es el conocimiento en sí, los procesos, las plantillas, pues, digamos tu tono de voz, ¿no? Cuando tú quieres que la IA hable por ti, esto es conocimiento que debería estar apuntado en algún sitio. Todo ese prompteo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes tu GEM o tu GPT personalizado o tu proyecto dentro de Claude al que le dices, oye, yo hablo de esta forma, mi marca habla de esta forma, cada vez que nos referimos a la gente hablamos de esta manera. Pues todo eso que puede estar dentro de tu proyecto de Claude o de tu GEM también debería estar en tu base de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, primero, porque es una memoria rígida también que utilizará la IA para ser más fina, y también porque si en algún momento te quieres pasar de inteligencia artificial, de plataforma, de irte de Claude a Gemini, pues tan sencillo como conectar la API. En Psychoflow utilizamos los canvas de Slack. Podríamos utilizar Notion, pero no se utiliza Notion, entonces como Slack sí que Vale. se utiliza, hemos decidido integrarlo todo ahí. Y ahí tienes como unas plantillas muy parecidas a Notion, donde tú puedes ir Claro. alimentando la base de conocimiento. Yo aquí lo que sí que veo es que hace falta cierto conocimiento técnico, porque hay cosas como los datos vivos. O No, sea, no, no bueno, realmente. técnicos ya no porque tienes a la IA para que te ayude a organizarlo, ¿no? Pero sí que tiene que haber como, hay como ciertas conexiones y ciertos automatismos, ¿no? Que se tienen que dar. Sí o no. Tú puedes ir simplemente con el hábito de, yo qué sé, cada día decirle cuántos pacientes tiene o cada mes o cuántos seguidores tiene. Lo podrías hacer a mano. Idealmente lo haría con una API. O sea, idealmente pondría una tarea recurrente en la IA que utilices para que se conecte a la API a través de un CPM de estos. ¿CPM o CMP? Siempre me rayo, soy disléxico. Para que se conecte a tu herramienta favorita y mire estos KPIs. Entonces, sí, en Psychoflix lo tenemos. En Psychoflix es tan fácil como, mira, por ejemplo, ahora que estamos de lanzamiento, pues yo todas las mañanas veo un mensajito en Slack, porque además se manda a través de Slack, de cuántas ventas hemos hecho del curso que estamos lanzando, del total y de si han utilizado, por ejemplo, el cupón que tienen de descuento dentro de la suscripción o no. O sea, yo todo eso veo como un resumen diario, pero eso lo hago a través de una API conectada a Claude en este caso. Entonces yo tengo esos datos vivos y el conocimiento que se va a ir alimentando. ¿Cómo lo he hecho yo en Claude? Bueno, aparte de que he diseñado el sistema a través del propio Claude y le he dicho, oye, vamos a hacer este segundo cerebro dentro de Slack, y ha ido como organizando un poco el contenido, todo el índice y todo eso, que es el mapa, que esto es muy importante. La IA tiene que tener un índice a través del cual moverse. También es importante las categorías, pero con que haya un índice ya es suficiente, ¿no? Y tendremos como ese índice maestro, donde tú luego vas anexando un poco digamos, el conocimiento específico de ese área. Me lo invento, no, es real. Dentro de la parte de comunicación o de marca, pues tenemos todo lo que tiene que ver con el copywriting, ¿no? Es cómo escribe Psychoflix. Pues eso está dentro de un archivo que está dentro del área comunicación de marca, por ejemplo. ¿Vale? Entonces necesitamos tener a la IA conectada a estas herramientas que pueden ser Slack, puede ser Notion, puede ser Google Drive, y ahora diré ya un poquito estas comparativas de plataformas, porque aquí están las Venga. combinaciones que más acabará utilizando la gente. Yo voy a pasar a Obsidian junto a Slack, junto a Claude, pero porque soy un maldito friki. Pero tú que no estás, ya, pero la arquitectura. Sí, está guapo, No, no es que hombre. esté guapo. Sí, sí que realmente, tal como yo estoy diseñando los segundos cerebros, no están hechos para que tú los mires.
Es una memoria rígida para la inteligencia artificial que tú apenas tendrás que mirar. Porque la idea es que yo no tenga que acceder a ese segundo cerebro, sino que lo haga la IA. Entonces, si es Obsidian, a mí me da igual. Porque entrará ahí, hará sus cosas y saldrá y trabajará. Entonces, tenemos Google Drive más Gemini, que es la opción por excelencia, la que seguramente la mayoría de la gente acabará eligiendo, de los que nos escuchan, porque ya hemos recomendado mucho Gemini porque tiene toda la suite y al final es bastante fluida. Y tú puedes organizar primero una carpeta en Google Drive, que es importante que hagas tu carpetita en Google Drive, que la IA todavía no hace carpeta, ya lo hará, y dentro tú irás añadiendo tus documentos. Entonces, con Drive y Gemini ya vas poco a poco construyendo tu segundo cerebro. Cada vez que le digas a la IA, oye, apunta esto en nuestra base de conocimiento, en nuestro segundo cerebro, pues irá allí y lo apuntará. Que esto es importante, ¿no? Como que tú le vayas diciendo a la IA cuando considera que es importante que apunte algo o no. Aparte, le puedes meter dentro de la memoria, tanto en Claude como en Gemini, que de forma proactiva lo integre. Es decir, a mí Claude me integra de forma automática muchas veces cosas que son importantes para la base de conocimiento. O sea, yo estoy hablando con ella y tal, y me dice, oye, el otro día le dije, SiteGround ha habilitado una función de inteligencia artificial. Y estábamos por ahí haciendo nuestro trasteo y me dice, oye, mira esto que ha hecho SiteGround, parece interesante, lo vamos a investigar y te lo voy a apuntar a la base de conocimiento. Y yo, perfecto, ya estamos ahí, ya estamos empezando a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA que se está alimentando de la base de conocimiento cada vez tiene más contexto. Más contexto de lo que quiero en Psicoflix y en general como emprendedor. Por eso las sugerencias que me va haciendo cada vez son más finas. Al tener una base de conocimiento tiene más contexto para darme sugerencias de aquello que va pasando. Entonces, de forma proactiva me lo da, cada vez me lo dará mejor, y de forma reactiva yo le digo, oye, métemelo, méteme esto en la base de Bueno, conocimiento. Entonces ya cada tenemos, uno la relación que tenga con su vida. pronto veremos cosas, Nacho. Entonces, también podéis usar Slack y Cloud, que es lo que yo utilizo. Está muy bien si utilizáis Slack, pero podéis usar Cloud y Notion, o podéis usar Cloud y Google Drive. También si os apetece, podéis usar un montón de cosas. Notion para los más cafeteros, si os gusta además esa parte visual, de tener ahí vuestros dashboards, vuestras imágenes y todo bonito, está guay, pero ya está. Así que nada, todo esto un poco de cara al mundo agéntico, que yo Pues creo sí. que es el fin último. Y A lo que venga el ves. becario. Es que, Nacho, yo por eso te decía lo de Obsidian. En Psicoflix tengo un proyecto que estoy poco a poco dibujando. Cuando lo tenga ya funcionando y tal, vendré aquí a contarlo. Pero la idea es que hay una cosita que pasa en Psicoflix. No es nada, no es nada loco, no es nada que la gente vaya a ver necesariamente, pero hay ciertas cosas que yo creo que una gente podría hacer. Así que, con una base de conocimiento bien pulida, con una IA muy bien conectada a dicha base de conocimiento, el paso lógico es empezar a diseñar y desplegar agentes que hagan cosas por ti. De hecho, conozco y hay gente que está directamente creando esos agentes, poniéndolos todos a trabajar unos con otros y lanzando negocios con eso. Yo no sé si saldrán bien o mal, no tengo mucha esperanza en eso, pero ojo, que si a alguien le sale esa idea tan loca de como lo que hemos dicho, ¿no? De delegarle a varios agentes, oye, construye un proyectito que sea Bueno, vender ficha de Google a empresas. yo te conté ayer de cierta persona que voy a sentar con una empresa bastante grande a nivel europeo que trabaja con 7 agentes Pues imagínate, y está claro, pues es cerrando. O sea, él con sus 7 agentes está cerrando ahora un acuerdo con una gran empresa del sector ferroviario. que el agente, o sea, pensad que un agente, que mucha gente no sabe lo que es, esto de agente y gente. Un agente tiene proactividad. No es como un GPT personalizado o un GEM. No es un proyecto dentro de Claude. No es algo a lo que le tienes que decir qué hacer para que haga algo. No. Un agente, en teoría, tiene cierta proactividad porque está viva. Un agente está vivo dentro de tu ecosistema, recibiendo inputs todo el rato, tomando decisiones en torno a esos inputs y ejecutando cosas que en teoría estarán facilitando, mejorándole las cosas o potenciando tu negocio. O sea, un agente es algo vivo, peligroso,
en algún momento si le da cierta tarjeta de crédito o acceso a cosas chungas. Así hay que tener cuidado, ¿eh? Con la parte de la seguridad hay que tener cuidado. Pero ojo, yo creo que en algún momento todas las pymes y todos los emprendedores acabaremos con algunos agentes haciendo cosas por nosotros. 100%. Pues nada, a lo mejor la próxima vez que escuchéis este podcast, Son unos ya agentes directamente hablando. son unos agentes hablando. Dos clones, como lo que ha sacado Total. Euge ayer. Bueno, Pues sí. Bueno, pues nos despedimos aquí, ¿no? Yo creo que no nos dejamos nada más, gente. ¿Qué queréis que os digamos? Simplemente que nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabéis que nos podemos ver en validamente.club. Y si todavía no estáis listos para dar el salto, pues podéis suscribiros a la newsletter gratuita que tenéis, por supuesto, en la descripción de este episodio. Cada semana tenéis píldoras de realidad como esta para que no os pille el toro. Nos escuchamos, un abrazo y a currar. hasta luego.